¿Qué es una auditoría de mantenimiento? En este vídeo vamos a explicar el concepto de auditoría de mantenimiento, el concepto de auditoría de gestión de mantenimiento. Una auditoría de mantenimiento no es más que una fotografía instantánea que tomamos en un momento determinado de una instalación. Hay dos tipos de fotografías que podemos tomar. Una de ellas se refiere a la fotografía que hacemos sobre la gestión o la fotografía que hacemos sobre el estado de la instalación. Dentro entonces de las auditorías de mantenimiento vamos a distinguir tres grandes grupos de auditorías. El primero son las auditorías técnicas, que tratan de evaluar el estado en el que se encuentran los equipos. Hay un segundo tipo de auditorías de gestión, que son las auditorías cualitativas, en las que valoramos una lista de puntos, una lista de puntos de chequeo, y en esa lista de puntos de chequeo obtenemos una valoración subjetiva, es decir, que decimos si están bien o están mal, si están regular, pero siempre lo hacemos sobre una base subjetiva. Están, por último, las auditorías de gestión cuantitativas, que no se basan en opiniones, sino que se basan en la medición de determinados indicadores. Parecería que aquí las más interesantes son las auditorías técnicas, que evalúan el estado de la instalación, y las auditorías cuantitativas, puesto que no se prestan a la subjetividad de nadie. Pero después la realidad demuestra otra cosa. Demuestra, en primer lugar, que las auditorías técnicas no aportan menos información de la que parece, porque una auditoría técnica nos evalúa cómo está la instalación, pero en realidad, si nosotros arregláramos todo lo que nos propone pues una auditoría técnica, solucionáramos todos los problemas que se presentan en una auditoría técnica, al cabo de un tiempo veríamos que la instalación vuelve a estar en el mismo estado. Con lo cual, las auditorías de gestión son mucho más profundas, porque investigan la causa de que las instalaciones se encuentren en ese estado. Las auditorías de gestión cuantitativas, que son muy interesantes, tienen un problema: hay que configurar los indicadores y hay que buscar indicadores que nos den respuesta a determinados problemas que queremos evaluar. No siempre encontramos ese indicador que pierde la subjetividad, sino que se refiere a un punto puramente objetivo, un valor numérico que encontramos como una fórmula. Imaginemos, por ejemplo, el caso de que queremos evaluar si nuestro plan de mantenimiento es adecuado o no, o si nuestro plan de mantenimiento se está ejecutando realmente o no. No es tan fácil. Desde luego, dándole una pensada, podemos encontrar una manera de encontrar un indicador que nos diga estas cosas, pero no es tan sencillo encontrarlos. Claro, es mucho más sencillo plantear la pregunta y obtener la respuesta. Eso va a implicar, en muchos casos, que esa respuesta pues va a requerir de que el auditor tenga pues una formación, tenga una experiencia determinada. Una auditoría de mantenimiento pues no la puede hacer cualquiera, no la puede hacer la señora de la limpieza, porque no tiene los conocimientos ni la formación adecuada. No puede hacerlo tampoco una persona con poca experiencia, tiene que hacerlo una persona suficientemente experimentada. Auditec es el software desarrollado por Renovetec para facilitar la realización de auditorías de mantenimiento. Cuando un profesional pretende llevar a cabo una auditoría de mantenimiento, tiene que conocer cuáles son los puntos que tiene que investigar, cuáles son los puntos en los que debe incidir, en los que debe analizar para concluir si está acercándose a un modelo de excelencia o no. Auditec es un software desarrollado por profesionales de mantenimiento, desarrollado por los ingenieros que integramos el Instituto Renovetec de Ingeniería del Mantenimiento. Te animamos a que te intereses por Renovetec, que nos solicites una versión demostrativa de este software y que analice sus posibilidades. ¿Qué identifica una auditoría de mantenimiento? Pues una auditoría de gestión de mantenimiento identifica una serie de problemas. Por ejemplo, identifica si la estructura de personal es adecuada, punto importantísimo, ¿no? Saber si nuestro organigrama se ajusta a nuestra instalación. Identifica problemas como rendimiento, clima laboral, necesidades de formación. También identifica si el plan de mantenimiento está bien planteado, si el plan de mantenimiento cumple con regulaciones legales, si la gestión del mantenimiento es correcta, si los medios técnicos son los adecuados, si la gestión del repuesto es correcta, si la gestión de la información es correcta, si los resultados son correctos. Una diferencia muy importante entre la ISO 9001 y las auditorías de mantenimiento que se plantean
en este curso, es que la ISO 9001 pues servirá para otros fines, pero desde luego no ha demostrado ninguna eficacia en cuanto a mantenimiento. No sabemos exactamente si aplicar la ISO 9000 mejora los resultados de mantenimiento o es otra cosa que no tiene nada que ver. Aparentemente busca otros fines, aparentemente busca otras cosas, en algún caso incluso se opone a los buenos resultados de mantenimiento. Entonces vamos a distinguir claramente los objetivos que busca la ISO 9000, los objetivos que busca la auditoría de mantenimiento, entendiendo que una auditoría de mantenimiento busca una calidad mucho más real en la forma en que tenemos de mantener la instalación que pues este tipo de auditorías tipo ISO 9000, que bueno, vamos a, sin tratar de juzgarla, pues está en otra línea y busca otros objetivos. ¿Qué ventajas económicas tiene la realización de auditorías de mantenimiento? Pues algunas significativas. El seguro de maquinaria se abarata, es decir, hay menos probabilidad de tener avería, por tanto, se puede poner en medio de una negociación en cuanto a la prima del seguro para demostrar que las cosas se están haciendo correctamente. La vida útil de la planta industrial aumenta, los costes normalmente disminuyen, es decir, si identificamos todas estas cosas que nos apartan del óptimo, es posible que los costes disminuyan. En caso de venta de activos, siempre se encuentran en mejor estado, siempre se puede encontrar una mejor valoración por nuestra instalación y indudablemente pues el mejor indicador que se obtiene es que la disponibilidad y la fiabilidad pues aumentan. ¿En qué se basa una auditoría de mantenimiento? Una auditoría de mantenimiento se basa en una comparación. En la comparación con el modelo de excelencia. Es decir, planteamos cómo sería la gestión ideal, la gestión perfecta, y nos comparamos con esa gestión perfecta, esa gestión ideal. Hay toda una serie de aspectos que tenemos que definir. En concreto, esta auditoría pues, va a definir, pues, dependiendo de la profundidad, pues, entre 100 y 300 aspectos que tenemos que definir. En cada uno de ellos tendremos que compararnos con esta situación ideal o excelente o world class. ¿Cuáles son las 16 áreas que se analizan? Pues aquí las podemos ver. Vemos el árbol jerárquico de activos, la implantación de un departamento dedicado a la ingeniería de mantenimiento, el plan de mantenimiento o el plan de inspecciones, la planificación de los trabajos, el análisis de averías, la gestión del mantenimiento legal, la gestión de la obsolescencia, el departamento dedicado, el subdepartamento dedicado a las actividades relacionadas con el diagnóstico, las rutas de operación, la gestión del mantenimiento correctivo, la gestión de los repuestos, las herramientas y medios técnicos empleados, los recursos humanos en mantenimiento, el mantenimiento contratado y la gestión de estos contratos, la gestión de la prevención y el uso que hacemos de la herramienta software en el que registramos pues los datos principales de mantenimiento. 16 áreas muy importantes, todas ellas se analizan en cualquiera de los tipos de auditorías. Son muchas cuestiones las que se analizan. En el caso más básico podemos hablar de 120 cuestiones, en los casos más sofisticados hablamos de más de 300 cuestiones. Cada punto puede afectar a varias consecuencias. ¿A qué llamamos consecuencias? Pues una consecuencia que puede tener una no buena gestión de un punto determinado, puede ser que este punto afecte a la disponibilidad, puede ser que este punto afecte a la fiabilidad, al coste del mantenimiento, al riesgo de gran avería, a la vida útil de la planta o a la seguridad. Es decir, si uno de los aspectos no se alcanza, no coincide con el modelo de excelencia, ¿a qué estamos perjudicando? Bueno, pues estos son las 6 categorías de consecuencias que podemos tener. Tendremos que ver cada aspecto cómo valora, cómo afecta a cada una de ellas. ¿Qué es el índice de conformidad? La valoración conjunta de todos los aspectos tiene que darnos finalmente un número con el que podremos comparar. Un número no es más que eso, una herramienta de comparación para saber dónde estábamos, dónde vamos, cuáles son las tendencias en cada una de las áreas de gestión. Pues, ¿qué es lo que nos tiene que dar finalmente? Pues una auditoría. Si nosotros tuviéramos una valoración máxima, todos los aspectos que analizamos obtuvieran la máxima puntuación, esa máxima puntuación sería una. La que obtenemos es otra. Cuando dividimos la que hemos obtenido entre la máxima, eso que nos sale es el índice de conformidad. Eso podemos hacerlo para toda la planta, para todas las 16 áreas de gestión, pero también podemos hacerlo para cada una de ellas, viendo entonces cuál es el índice de conformidad e incluso
cómo afectamos a cada uno de esas consecuencias, a cada uno de esos riesgos. Disponibilidad, riesgo de avería, vida útil, fiabilidad, coste de mantenimiento, seguridad. Entonces podemos ver cómo tocamos cada uno de ellos dependiendo de cuál es la situación en que se encuentren cada aspecto analizado. Diagnóstico es el software de mantenimiento desarrollado por Renovetec para facilitar el análisis de averías. No es un software que analiza averías, es un software que facilita el análisis de averías. Proporciona una metodología que el técnico debe seguir, proporciona un soporte para ir reflejando toda la información que se genera y proporciona incluso la posibilidad de generar automáticamente un informe de avería. Puedes descargarte una versión demo del software diagnóstico en la dirección que aparece en pantalla. Verás cómo te resulta sencillo manejarlo, verás cómo es un programa intuitivo y si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Hay 4 posibles valores para cada cuestión. Planteamos una cuestión, ¿el plan de mantenimiento es adecuado? Bueno, pues podemos tener 4 posibles respuestas. Si la situación es pésima, un 0. Si la situación es mala, pero no está en el peor de los casos, un 1. Si la situación es buena, un 3. Si la situación es excelente, no se puede mejorar, coincide plenamente con el modelo de excelencia, un 4. Reservamos el valor 2 para esas cuestiones que aplican a la auditoría que estamos haciendo, pero no podemos contestar porque no tenemos información suficiente. A eso le aportamos el valor 2, un valor intermedio entre 0 y 4, pero nuestra auditoría tendrá una incertidumbre que será precisamente de valor 2. Es decir, puede ser que eso que hemos aplicado, valor 2, sea finalmente un 0, si consiguiéramos investigarlo, o sea finalmente un 4, si una vez investigado viéramos que se encuentra en la mejor de las situaciones. ¿Cuál es la frecuencia con la que hay que realizar auditorías? La frecuencia con la que habría que realizar auditorías sería inicialmente hay que hacerlos con una frecuencia mayor, por ejemplo, repetir después de una inicial a los 3 meses para ver cómo han evolucionado los puntos identificados y una vez que hemos hecho trimestralmente al menos 2 o 3 de estas auditorías, pasar a una frecuencia semestral o a una frecuencia anual, una vez que la situación ya tiende a ser mucho más estable. Y en cuanto al perfil del auditor, bueno, pues el auditor tiene que ser una persona que conozca bien el entorno de mantenimiento, debería ser un ingeniero con al menos un año de experiencia en mantenimiento industrial. No es conveniente que sean gente que provenga del área de calidad, porque la gente que proviene del área de calidad tiene una visión demasiado documental, demasiado, no sé, empapada en ISO 9000, que a veces aparta un poco de la realidad de campo. Debe conocer, por supuesto, cómo se lleva a cabo una auditoría de gestión. Y en cuanto a sus actitudes, ¿cuáles son sus actitudes? Pues tiene que ser una persona minuciosa, observadora, tiene que ser una persona que no esté involucrada en el día a día de mantenimiento, es decir, que no se vea afectada por los resultados, por tanto pueda tener pues, una visión mucho más imparcial. Tiene que ser una persona constructiva, una persona positiva y tiene que expresarse bien por escrito, es decir, tiene que ser una persona capaz de realizar un informe. Existen diferentes fuentes de información. Al menos tenemos 5 grandes fuentes de información. Tenemos primero una serie de documentos. Hay documentos que podemos recibir y hay documentos que podemos consultar in situ. Tenemos como segunda fuente de información las entrevistas personales, como tercera fuente de información las inspecciones sensoriales de las instalaciones. Cuarta fuente de información serían los datos analizados que se encuentran en el sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, en el software de mantenimiento, e incluso hay una quinta fuente de información. No es tan usual ni tan habitual emplearla cuando estamos haciendo auditorías de gestión de mantenimiento, pero ahí está a nuestra disposición, que son los análisis de datos que se encuentran en el sistema de control. La documentación es muy variada, aquí tenemos una lista completa de muchos de los documentos que se pueden generar. Claro, que será muy interesante que planteemos previamente las preguntas que vamos a hacer, las preguntas que nos tenemos que configurar y a partir de cada una de estas cuestiones veamos cuál es la fuente de información que requerimos. Si esa fuente de información es un documento, anotémoslo, porque ese documento lo que nos va a permitir es
o sea, el saber que necesitamos ese documento nos permitirá pedirlo de forma anticipada. Es imposible que vayamos a una instalación y ya tengan toda la documentación que necesitamos preparada. Alguna de ellas requiere un poquito de elaboración, con lo cual, si se la pedimos con alguna antelación, tenemos posibilidades de poder revisarla y que nos la entreguen. Que hay, de todas formas, un listado completo de todas las todos los documentos que suelen ser habituales en una auditoría. Después de la auditoría, cuando ya se han determinado las medidas, nos llega una fase, la posauditoría. ¿En qué consiste esa fase? Esa fase realmente es la que le da valor a la auditoría, no la auditoría en sí misma, no es la identificación de los problemas, es la resolución de los problemas lo que nos da, lo que mejora los resultados. Entonces, una vez finalizada la auditoría, comienza un nuevo proceso que es implantar estas medidas y un tiempo después, un tiempito después, es conveniente volver a realizar una auditoría nuevamente para ver si esas medidas que se adoptaron, que se estimaron, se han implantado y qué resultados están dando. Hemos visto en este vídeo qué es una auditoría de mantenimiento. He visto una volada por encima de estas auditorías, los tipos de auditorías que nos podemos encontrar. Hemos visto para qué, cuáles son los objetivos en los que nos enfrentamos a una auditoría. En el siguiente capítulo veremos las fases de una auditoría, las fases que va a ir atravesando una auditoría desde que comenzamos hasta que